Y después de la marcha del 3 de junio, donde una multitud gritó en la Argentina basta de femicidios, ni una menos, uno de los anuncios que se hicieron fue la creación de un registro sistematizado de femicidios. Esto es para saber realmente cuántas son las mujeres en la Argentina que son asesinadas como consecuencia de ser mujer por su pareja o su expareja o en otras situaciones de violencia de género. Ese registro va a estar a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y estamos ahora para que nos cuente más detalles y cómo va a funcionar y para qué va a servir con Ana Oberlin. Muchas gracias por venir. Ella es directora de Asuntos Jurídicos justamente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, contanos, a ver, el registro era uno de los reclamos que se planteó en la marcha del 3 de junio. Una ONG, la Casa del Encuentro, venía desde el año 2008 sistematizando esta información a partir de los casos publicados en los medios de comunicación, más de 120 medios entre los que aparecen en la web, los gráficos de todo el país, y esto nos daba esta cifra que venimos repitiendo para llamar la atención, que es de cada 30 horas una mujer es asesinada en la Argentina por el hecho de ser mujer. Pero bueno, finalmente era un registro que no era oficial, que no pertenecía al Estado concretamente, y esto es un reclamo y está incluido en una ley. ¿Qué cambia ahora? Ante nada, digamos, reconocer el trabajo de las compañeras de la Casa del Encuentro. Sin ellas, como vos bien señalabas, no hubiéramos tenido cifras, pero sin duda es un deber del Estado relevar estos casos. Y lo que cambia es que, a diferencia de lo que vienen haciendo las compañeras de la Casa del Encuentro, a pulmón, sí, y con todo el esfuerzo militante que le han puesto, que la verdad es destacable, nosotras desde el Estado sí tenemos acceso a otras herramientas. Entonces, esta base se va a componer de otras fuentes, además de las fuentes periodísticas, principalmente las fuentes judiciales, que es muy importante para nosotras poder ver qué es lo que se hace en los expedientes judiciales, las mismas denuncias que llegan al Estado. En este momento, este es un trabajo que venimos haciendo en conjunto con el Consejo Nacional de las Mujeres, tanto al Consejo Nacional como a la Secretaría de Derechos Humanos. Muchos casos llegan directamente a nosotros. Además, se va a completar con entrevistas en profundidad que ya estamos haciendo a familiares, a otros actores relevantes, jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras, porque queremos justamente poder hacer una base que no solamente sea un registro cuantitativo, esto es, no solamente pueda decir la cantidad de femicidios que se cometen en Argentina, sino también que pueda servir como herramienta para hacer un análisis cualitativo. Nosotros en la Argentina, desde el año fines del 2012, hubo una reforma del Código Penal que estableció como un agravante, ¿no? Cuando el homicidio es cometido por la pareja, la expareja, en un contexto y otros vínculos, ¿no? En un contexto de violencia de género. A eso le llamamos en la Argentina femicidio jurídicamente. Ahora, muchas veces pasa que no son tipificados de esa forma, aún habiendo sido atravesados esos homicidios de mujeres como consecuencia o atravesados por la violencia de género. ¿Cómo se va a hacer ese tamiz, ¿no? De saber realmente que son incluidas todas las muertes que ocurren en ese contexto? Bueno, justamente lo que vos decís es fundamental porque hay muchos jueces y juezas que todavía no caratulan adecuadamente y eso puede determinar la ausencia de determinados casos dentro de este registro. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, y en eso estamos trabajando fuertemente con los poderes judiciales de las provincias, recordemos que estos delitos son de carácter provincial, entonces hay que trabajar con los poderes judiciales de las provincias. En realidad son los homicidios de mujer en cualquier contexto. Bien. La determinación de si corresponde a la agravante de femicidio incorporada en el Código Penal, como vos bien decías, la vamos a hacer nosotras. Y en todo caso, en el caso en que descubramos que hay alguno de estas muertes que no ha sido tipificada correctamente, haremos las pertinentes, digamos, le informaremos a los jueces que para nosotras, seguramente a través de una amicus curiae o de alguna forma jurídica, ese caso debe encuadrar en la figura de femicidio. Bien, o sea que van a tener una intervención sobre la causa en curso cuando observen que el abordaje de la investigación no está siendo correcto. Exactamente, porque justamente el objetivo de este registro es poder diseñar políticas públicas específicas y serias
en relación a lo que está pasando, y parte de esas políticas públicas dependen de distintos poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, en el caso de que descubramos que a lo mejor la figura no está correctamente reflejada en el Código Penal y a lo mejor requiera algún tipo de cambio, y en el Poder Ejecutivo, obviamente, del cual formamos parte. Y sin dudas, en el caso concreto de encontrar algún caso que está incorrectamente tipificado, tenemos las herramientas desde la Secretaría de Derechos Humanos y del Consejo Nacional de las Mujeres para hacer presentaciones a esos jueces y juezas solicitándole que se encuadre correctamente el homicidio. ¿Qué pasó desde que se anunció hace poquitos días la creación de este registro? ¿Han recibido en todos lados desde que, bueno, ocurrió la marcha, aumentaron las denuncias en el 144, los llamados a esta línea nacional? Tomen nota, si necesitan información desde algún lugar del país, es importante que sepan que en el 144 pueden llamar y les van a informar qué lugares cerca de su domicilio tienen para hacer una denuncia o recurrir a alguna organización de la sociedad civil o a la justicia en casos de violencia de género. ¿Pero ustedes tuvieron algún impacto después del anuncio? Sí, hay que destacar que nosotras venimos trabajando ya hace casi un año. Lo que pasa es que el circuito administrativo que llevó a la consolidación formal terminó hace unos pocos días. Entonces ya veníamos recibiendo algunos casos de las distintas organizaciones, sobre todo de mujeres, organizaciones feministas, que nos acercaban casos. Pero a partir de que se hizo público y fundamentalmente a partir de la masividad de la marcha del 3 de junio, recibimos una cantidad enorme de casos. Algunos de ellos no los teníamos todavía registrados o aportaban datos para mejorar los registros que tenemos, que eso para nosotros también es muy importante. Por lo que te decía antes, para nosotras el objetivo principal no es solamente contar la cantidad de femicidios, sino dar cuenta. Claro, porque al contar uno llega tarde, ya lamentablemente hay que trabajar, y por esto los reclamos de implementación de la ley 26485, este plan nacional que se adeuda para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el territorio del país. Por eso es importante tener el diagnóstico, pero como uno debe llegar antes para prevenir estas situaciones, ¿no? Estos homicidios. Exactamente, además queremos ver en qué provincias están ocurriendo más, si es verdad, porque digamos hay una temperatura, pero todas esas cuestiones tenemos que corroborarla. Y además para nosotras es muy importante trabajar en qué ocurrió antes. Claro, cómo se llegó a esa situación. Exactamente, porque a priori, por los casos que vamos conociendo, en la mayoría de los casos lamentablemente se trata de mujeres que han hecho algún tipo de denuncia o algún tipo de presentación. En algunos casos lamentablemente fueron desatendidos esas alertas tempranas, en otros casos no. Digo, hay que analizarlo para hablar con seriedad, porque el tema sí lo merece. Y hay una cosa que es importante destacar. Nosotras venimos desde el año pasado trabajando, nos dio mucho trabajo realmente construir esto, porque realmente quisimos que fuera un registro de avanzada. Bien. Hay registros en otros países del mundo, hay registros en otros países de Latinoamérica, pero quisimos crear la mejor herramienta porque estamos convencidas que esa herramienta va a servir para prevenir femicidios, y además para que esa consigna tan clara del 3 de junio se pueda hacer realidad, que es ni una menos. Bueno, muchas gracias, Ana, por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, y ahora nosotros seguimos con Mavi y con Martín.